Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenides. Esa es otra charla con otro debate que se va a dar en la FED. No, mentira. Aquí estamos con Romina Paula y con Ariana Harwicz para hablar de territorio, para hablar de límites o de no límites. Voy a presentarlas rápidamente, ustedes ya las conocen, pero es una formalidad. Romina Paula, escritora, dramaturga, directora teatral, publicó, entre otros libros, las novelas Agosto, acá todavía son las últimas, varias obras teatrales, incluyendo Fauna, El tiempo todo entero, la última todavía en cartel, Sombras, por supuesto, que se da en Art House, sí, hicieron 6 funciones, vayan a verla, está muy buena. Que va a presentar un libro que no existe, Romina. O sea, no lo ven acá porque el libro todavía no existe. Así que, digamos, la novedad es que la mitad, digamos, de lo que vienen a ver que se presenta todavía no es. O sea, como es una antepresentación del libro. Ariana Harwicz es escritora. Ambas tienen una formación vinculada al mundo del cine y o del teatro. Ariana es autora de Matate Amor, La débil mental, Precoz. Están reunidas en este libro. Degenerado. Fueron traducidas, traspuestas al teatro. Aquí muy cerca se llama Precoz, por ejemplo, en Dumont 4040. Vayan a verla. A Valeria Lois y a Tomás Wicks, dirigidos por Lorena Vega. En 2021 coescribió un libro sobre traducción que se llama Desertar y va a estrenar una ópera, no sé si sabían, en el Teatro Colón el año que viene, con Oscar Strasnoy y Pensotti como director. Y este libro está, El ruido de una época. No existía el libro. Ahora existe. Vas a confundir a la gente. Este objeto está acá, no es una inteligencia artificial. Gracias a Marciana, a Denis y a la FED. Bueno, lo que todos tuvimos en claro es que era muy interesante que estuvieran juntas Romina y Ariana en una misma charla por lo distintas que son. En cuanto a su formación y demás, con generaciones cercanas. No, porque son muy buenas, por supuesto. Eso no hace falta decirlo. Ya está la gente acá. Bueno, voy a arrancar, Romina, preguntándote, el libro que vas a publicar es un libro que va a reunir, con algunas cuestiones de edición por definir, muchas cuestiones vinculadas a la no ficción, textos de no ficción que vos no has publicado, digamos, no has publicado ese género, pero sí lo has hecho en el portal del diario A, y de ahí se va a tomar ese material. Contame cómo es este trabajo, la expectativa que tenés en relación a esto y tu vínculo con la no ficción como género. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir en esta hora difícil. El libro que no existe. Sí, en realidad existe. No existe como libro, pero lo que va a publicar Denis, que es esta nueva línea que inaugura Ariana, es no ficción. Y en mi caso son notas columnas, se llaman, que publico cada 15 días en el diario AR o AR, no sé cómo se dice. Y que vamos a hacer una dramaturgia con Denis, que me entusiasma bastante eso, que no sé todavía cómo va a ser. Porque bueno, son columnas que escribo con bastante inmediatez. Al principio las pensaba con más tiempo y después me di cuenta que si podían llegar a tener algún tipo de interés o valor tenía que ver con la inmediatez. Entonces tienen una calidad de edición bastante, ¿cómo decirlo?, precoz, para usar palabras que están acá frente a mí. No, eso tiene algo muy, muy crudo de cómo está escrito, porque tiene esa cosa de poca edición y de la semana, digamos, ¿no? Y ahora habrá que ver con Denis, por ejemplo, uno de los criterios a definir va a ser si
si se editan para ser impresas o si queda con esa cosa más imperfecta y fresca y quizás de que haya alguna repetición, alguna cosa que si yo volviera a leer ahora diría, no, esto está repetido, esto no funciona, o no, o van así y quedan como registro de sí mismas. Y después eso, pensarle también la dramaturgia de si van, hace 2 años que las escribo, si van cronológicas, si van por temas, cuáles editamos, ahí seguramente nos pelearemos con Denis, porque yo seguramente le tenga apego a algunas y él pensará que otras valen más la pena, no van a ir todas obviamente porque es aburridísimo. Sí, para mí es como crónica, yo lo que escribo es bastante, suelen ser mujeres en primera persona, no en el teatro, sino en la narrativa, y entonces se suele confundir con que soy yo. A veces hay personas que me están leyendo y me dicen, estoy en la parte en la que estás en el bar y la narradora, pero parece una estúpida aclarando lo de la narradora y parece que me quiero sacar de encima mi propia vida. No es eso, es que sí, es efectivamente una narradora. En este caso no, sí soy yo, es crónica, primera persona, verdadera. ¿Y cuál es mi vínculo con la no ficción? No sé, me gusta consumirla, pero como hace un rato me hizo una entrevista Maxi, ya se lo dije, como me parece que la no ficción es un género más, o sea, es otro género literario, está dentro de la literatura, entonces es como, no sé, qué vínculo tiene con la verdad, y no me importa tampoco, porque creo que el vínculo lo tiene con la palabra siempre, ¿no? Antes que no sé qué es la verdad, ya sé, o sea, entré en el universo de la Después filosofía. Te lo pregunto. Ariana nos va a poder responder algo acerca de eso, la verdad en el mundo. Así que es igual de mi vínculo con la no ficción como con la ficción, es como con la palabra y con el placer por la lectura y por escribir también, así que eso. Bien, vamos a ir pivoteando. El ruido de una época, el libro de Ariana Harwitz que inaugura esta colección, donde va a estar el libro con título no definido de Romina. El ruido de una época es algo que, para quienes la seguimos a Ariana en Twitter, veíamos que en su actividad en Twitter había algo más que el comentario que uno habitualmente encuentra en esa red social, sino que había una indagación, una cita, un trabajo sobre las intertextualidades, sobre la reflexión del rol del artista, del escritor y demás cuestiones, muchas, ¿no? Por ejemplo, el vínculo de la literatura con la música, del lugar de quien escribe, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias citas de las cuales nos podemos tomar, pero me parece que una pregunta lógica para quienes no leyeron el libro es tomarse primero del título. Vos hablás del ruido de una época, ¿no? Y cuando uno piensa en el ruido, piensa en algo que desentona o que molesta, no de un sonido, no de una armonía. Me gustaría, como primera pregunta, para que empezáramos a hablar de los varios temas que tocas en el libro, ¿qué te gustaría adelantar de lo que es el ruido de la época? Bueno, hola, ¿cómo están? Digo, ¿cómo están? Así. Sí, creo que hay un malentendido con este libro y después a todos los que escribimos nos pasa que escribimos un libro o hacemos una obra de teatro o una película y después nos damos cuenta que la película, el libro que hicimos era otro que el que creíamos, ¿no? Entonces yo pensé que este era un libro contestatario, de protesta, con ánimos de revolución y espíritu de quemarlo todo, anti, no digo con el fuck you, pero más o menos, contra el mercado, bueno, contra, ¿no? No es nada que inaugure yo, la tradición de escribir contra, que tenía ese ánimo patotero, ¿no? No digo que lo perdí, mientras lo digo tengo ganas de quemar todo, pero me di cuenta sinceramente, quizás, que era otra cosa lo que yo quería y creo que hicimos, ¿no? Porque lo hicimos también conjuntamente, el armado, me refiero, con los editores de Marciana, con Manuel y Denis. Lo que me di cuenta que quería hacer era como si entrara a una bóveda o a una capilla sixtina o a una iglesia del siglo XII, que es donde vivo yo en Francia, en un pueblito medieval, entrar y escuchar qué sonido sale de esos otros siglos. Digo un poco literal porque de verdad siempre me la paso, no soy católica, pero entrando a las iglesias de medioevo tardío y viendo a ver qué ruido podría producirse dentro de esos vitrales, etc. Y también me gusta meterme en búnkers, que también hay, quedaron de la Segunda Guerra. Acá también tenemos otro tipo de pozos donde podemos entrar a ver cómo se escuchan otros periodos, otras épocas. Entonces me di cuenta que con un ánimo casi antropológico, primero que está bueno ser lo que no se es, ¿no? Acá estamos las dos
teatro. Entonces yo no soy antropóloga, entonces quiero ser antropóloga. Siempre escribir es tratar de ser lo que no se es, lo que se es para qué. Entonces el ruido de una época trata de registrar qué ruidos se producían en otros siglos, bajo tierra, en subterráneos, en búnkers, en iglesias, en bóvedas, en el medio del campo. Entonces no sale, el ánimo principal no es putear, eso por añadidura, siempre está bueno putear, pero no es el ánimo putear y enfrentarse a lo políticamente correcto, me parece que eso ya lo hacemos y lo hice bastante, sino algo más interesante y superador de eso, que es qué ruido produce esta época contemporánea, que ya corto acá para que no, y qué ruido provocamos como contemporáneas y qué ruido provocaban otros contemporáneos, no sé, Zweig y Joseph Roth, en Viena en 1920. ¿Qué ruido les rondeaba? No, los envolvía a ellos y a Benjamin o a Pizarnik, y qué ruido nos envuelve a Romina y a mí, ¿no? Sí. Si querés decir algo, podés. Si querés decir que lo que dijo está todo en contra de tu punto de vista, por eso se peleaban de pronto. Bien, ya que hablamos de lo sonoro, porque me parece que es un buen tema, obviamente la palabra está vinculada con lo sonoro, vamos a meternos en lo teatral, que es uno de los puntos que es puente y puede ser puente entre ustedes. Romina, releyendo o leyendo algunos de los textos que posiblemente, quizás no están en el libro y esta pregunta, después hay que editarla si hay un video, vos hablás en algunos de los textos respecto de lo que significa la cuestión de lo desconocido, ¿no? Es decir, el teatro como una exploración, el ensayo, la dirección actoral, todo ese juego como una especie de situación, no sé si usar la palabra abismo, pero sí de algo que presenta lo desconocido, por lo menos, ¿no? Te quería preguntar en relación a esto en particular, pero también tomándonos de lo que decíamos, lo que decía Ariana, en relación a lo sonoro de la palabra y los cuerpos apropiándose de la palabra. A la flauta. Me agarro la palabra abismo, que me disparó la idea de puesta en abismo, y pienso que el teatro es muy eso, hacerlo, digo, verlo también, pero hacerlo particularmente, poner en abismo la vida. Entonces, no sé, a mí me hace más soportable después esto otra vez, la realidad, digamos, el universo de los roles, de estar en el mundo, de los roles sociales que todos actuamos. Y el teatro es liberador o superador, o no liberador, pero como vital en ese sentido, como de actuar la vida, actuar, ¿no? Constantemente, pero con un fin muy concreto, que es una obra de teatro, un fin estético, no sé, para mí eso es muy... me enseña o me hace pensar cosas sobre la vida, sobre la realidad. Y pensando también en lo que decía Ariana de los sonidos, me encantó esa, a diferencia de lo que proponía, que era que la criticara. Nada, eso me encanta, eso de cómo resuena el mundo cuando uno está vivo. Que el teatro tiene mucho de eso también, ¿no? De solo sucede en el presente, se extingue cuando ya no están esos cuerpos ahí, y ese es su poder. La gente siempre asiste a algo único e irrepetible, aunque la obra se repita, nunca es igual. Entonces tiene mucho que ver con estar vivo también, porque es una contingencia absoluta. Y en ese sentido también pensando en lo del sonido, en el ruido, para mí la voz de los actores, de las actrices, es como lo más, donde para mí está, ahora sí voy a volver al concepto de verdad, que no sé ni qué significa, pero que tiene que ver también con la voz, otra vez en el teatro está ahí presente, no está reproducida por algo técnico ni tecnológico, entonces hay como mucha verdad en eso, en la impronta de la voz, del escuchar. Y a veces yo siento que podría ver mis obras particularmente, porque las veo muchas veces, quizás las de otros también, con los ojos cerrados, lo cual ya es un poco loco, pero en eso siento como si supiera si los actores están siendo verdaderos, no sé, pero si está sucediendo en ellos, en su cuerpo, con los ojos cerrados, escuchándoles la voz. La voz también es lo que más se extingue cuando alguien muere, ¿no? Aunque quede grabado, nunca es el mismo sonido. Nosotros no nos podemos escuchar a nosotros nunca como nos oyen los demás. O sea, hay algo muy intangible con eso de la voz. Y me pasa que cuando escucho a mis actrices, actores con los que trabajo, a los que les tengo mucho aprecio, en otras obras de teatro, me agarra como una especie de... Sí, siento como una traición, es raro porque no tiene un valor moral lo que siento, pero digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Me agarra como una sensación de qué hace mi voz ahí, como
no sé, esa la voz puesta al servicio, y me pasa en el teatro, no en el cine o en la radio, porque, no sé, está como atravesado por otras cosas, pero sí, las voces de los seres humanos, y bueno, y los que mueren, creo que, bueno, yo por lo menos lo que más extraño es la voz en presente, ¿no? Que uno la tenga en un mensaje de texto, no, o en una película, no hay manera de retenerla, y eso creo que lo hace tan valioso. Exhumás un cuerpo y aunque sea un cadáver lo podés abrazar, sí, pero la voz ya no. Te quiero preguntar... Lo más optimista que puedo decir. Redar. Esto es lo más... De acá va a ser todo para abajo. Todo para abajo. Así. Se van todos todo llorando. En picada, todo en picada. A la salida les van a dar antidepresivos a todos. Bueno, es así. Lo más que jódanse. Ya sabían lo que venía. Bueno, Ariana, me gustó, obviamente todos estamos anotando cosas. Ver con los ojos cerrados, decía Romina. Te pregunto sobre tu vínculo, digo, tus obras, tus novelas, las 3 primeras, están adaptadas al teatro, están transitadas, incluso en este momento, por intérpretes, y han sido adaptadas. En el caso, por ejemplo, de Precoz, Juan Ignacio Fernández, ¿no? Quiero preguntarte cómo es tu vínculo ahí, porque vos vas seguido a verla, además, digo, ¿qué te pasa a vos como autora con esa sonoridad puesta en voz de otros, de otras? Con lo que vos escribiste, digo, qué dialéctica, además porque también intervenís, tirás ideas, das devoluciones, digo, sos activa en eso. Soy activa. Bueno, no, es la mejor pregunta que me podías hacer, de hecho te dije que me la hagas. Sí, Matate Amor, La Débil Mental y Precoz, que son esta trilogía editada por Mar Dulce, tienen versiones teatrales acá en Argentina y en otros lados, varias incluso La Débil Mental. Bueno, lo que pensaba ayer en la Sala Oscura de Precoz, que la fui a ver acá en Dumont, acá a 2 cuadras, y justo ayer la tengo de ayer a la noche, también la mitad de la obra con los ojos cerrados, pero por otras razones. Lo que pensaba es una cosa simple, pero dije, me lo anoto mentalmente para decirlo hoy. No sé si es interesante, pero pensaba, ver una obra de teatro de tu novela es simplemente otra forma de conocer tu libro. No sé si eso ortodoxamente está bien, si me tira al gremio del teatro, pero es realmente eso. Lo primero que sentí, que es una bendición, es otra forma, o sea, una forma de ver mi novela a la cual no hubiera accedido nunca, a la cual no se accede ni siquiera en una traducción, porque uno no habla todos los idiomas. Entonces es una forma privilegiada en el palco, en la primera fila, un acceso absolutamente privilegiado de conocer la novela de un modo único que nunca... Bueno, y hablando de la verdad, un acceso a una cierta verdad del arte, que sí existe la verdad en el arte para mí, que no podría haber tenido. Es como ir al Everest, al Himalaya, como ver la vida de un modo que no podía haber visto nunca. Así que en ese sentido, una gratitud enorme. Después, yo siempre siento que la vida la estoy teatralizando, siempre, todo el tiempo, y al revés siento que en la obra de teatro se actúa la verdad. Entonces es obvio que se invierten los roles, ¿no? Siempre siento que en la vida me la paso mintiendo y en el único momento en que no hay, es una obviedad igual esto, pero el teatro trabaja con la mentira y dice la verdad, siempre siento que mis novelas son una manera de acercarme a una cierta verdad, pero que logran esa perfección en el teatro, ¿no? Así que después... Perdón, te introduzco una pregunta ahí. Sí. ¿Eso lo descubriste cuándo? Porque me imagino cuando las escribiste no, cuando las viste, ¿no? Claro, está bueno, porque yo me formé también en cine, en literatura, en fotografía, pero también en teatro, con Cartoon, con Tantanian, en la Escuela de Arte Dramático, la Escuela Municipal de Arte, desde la dramaturgia. Y siempre yo escribía, cuando estudié cine, escribía guiones y me los bochaban porque me decían que eran muy literarios. Igual existen los guiones literarios, por Dios, son un género cada vez más, pero bueno. Después yo escribía obras de teatro que me decían que no estaban buenas, que parecía el siglo XIX, que quería ser Simón de Beauvoir, porque decían que mis obras de teatro carecían de sustancia teatral, que eran como muy cinematográficas. Después siempre estaba como en un error constante, y ese error se prolongó. Claro, ahora, como un arte desplazado. Siempre desplazado, siempre equivocado, siempre como me ando fuera del tarro, siempre equivocada. Y ahora lo que logré, creo, en estas novelas es que nadie cuestione que son novelas, pero en realidad son obras de teatro encubiertas.
como con un ropaje pero eso siento. Después vamos a hablar de lo contemporáneo. Pero bueno, no, yo soy muy activa, hincho mucho, siempre pido perdón, pero siempre estoy tratando de hablar con las directoras. Y me pasa que yo sé que no es mi rol, pero quiero ajustar el texto en lo teatral, como ajustar un medio tono, subir un medio tono, bajarlo, siempre como la novela ya no podés hacerlo, pero en la obra siempre podés. ¿Lo vas modificando el texto? O sea, ¿sugerís cosas a las directoras y lo vas modificando? Sí, me da mucha vergüenza. Bueno, ya hablaré con Lorena Vega. Le mando siempre después de la función, digo, perdón, pero, lo que te quería decir, perdón, pero... Los actores felices. No soy esas autoras que me encanta, que lo sean pasivas, que entregan sus textos como quien da a los hijos a un orfanato y se va. Para mí, no puedo evitar la tutela, ¿no? El tutelar. No me importa si lo adaptó, quién lo adaptó. Siempre me parece que se puede perfeccionar. Es un punto más, bajarle una nota, un poquito más suave el re. Y sí. ¿Y te hacen caso? A veces sí, ¿podés creer? A veces Bien. sí. Voy a leer una cosa del ruido de una época para preguntarle a Romina. O sea, del texto de Ariana para preguntarle a Romina. Dice, Glenn Gould deja de tocar, se pone de pie, va hacia la ventana, luego vuelve al piano y nunca pierde el ritmo, como si tuviera un metrónomo incorporado. Estoy segura de que ese silencio de las manos suspendidas sobre las teclas, es escribir. A ver qué pensás. Mira, tengo algo para decirte, querido. No, justo ayer leí el boletín de Agustina Muñoz, que es de un club de teatro que tenemos de Paraíso, donde ella citaba a Mariana Obersten, que es una directora y autora de teatro, que decía que el teatro sucede entre la taza de té y la mano, como en ese gesto. O sea, es un poco parecida a la imagen. En ese encuentro. Sí, en la suspensión de ese gesto, digamos. Ahí está cómo lo agarra, define al personaje, define al teatro. Es una metáfora, ¿no? Como esto Sí, también. sí. Pero sí, para mí las cosas suceden en el entre, que es creo lo que está este capítulo o parte que leíste alude a eso. Sí, y justo hablábamos de la voz y en el silencio también, que es necesario para que la voz exista, no sé. Entonces, en ese suspenso, en el momento suspendido, suceden las cosas. Con acuerdo 1000 por 1000 en la literatura. Ariana, no éramos tan distintas. Es que vos citaste a No Glenn éramos Gould. tan distintas, no, somos muy distintas, pero es absolutamente eso, ¿no? Porque siempre está el equívoco y está bien, y nos pasa a todos los que escribimos, el equívoco y quizás una fatalidad de decirte, Romina hace obras sobre, las novelas de Ariana o de quien sea son sobre, y es imposible, está bien, yo no me tiro contra eso porque no hay otro modo de nombrar, Claro. pero es mentira. Yo siempre digo, yo te contesto lo que quieras, pero sabés que te estoy mintiendo y es mentira. Después esa mentira es necesaria. Mi novela son sobre maternidad, la obra de Romina transita la diversidad sexual. Es mentira, es decir, lo que se trata cuando se escribe es de escribir en el entre, en el intermedio entre un silencio y un ruido, en eso que ya no está, que intentás captar y no está. Lo dicen los pintores mucho mejor, que dicen que está en el ruido de una época, que casi todos los pintores que admiro dicen, yo terminé pintando, por supuesto, los tejados, la iglesia de Rouen en Francia, la catedral, perdón, el reloj en Londres, lo terminé pintando eso, no era eso lo que yo quería pintar, era lo que sucedía mientras cambiaba la luz, ¿no? Es algo intermedio, te termina pintando el reloj fatalmente. Ahora, se comprende, comprendiendo que ese es el objetivo o la búsqueda, se comprende en la escritura de qué se está queriendo hablar o de qué se está hablando. La pregunta es para las dos. Ariana, arranco con vos. No entendí la pregunta. Te la repito. Vos decís, hay una búsqueda de hablar de algo que no es el tema que se está leyendo en una primera línea, ¿no es cierto? Que hay un segundo universo al cual se está apuntando, se está buscando, digo. En relación a eso, en tu escritura, ¿hay una búsqueda de ese segundo tema o ya hay una claridad sobre ese segundo tema? Claro, no, en mi caso, vamos Sí, a ver, en tu Romina caso. es distinto porque ha escrito también obras de teatro, yo no escribo obras de teatro. En mi caso no es que, voy a hacer de cuenta como la pantomima, la primera frontera, ¿no? De que voy a hablar sobre familias disfuncionales, ya lo digo, y
antiliterario la palabra, la frase, pero en realidad estoy queriendo hablar de las fosas comunes de Ucrania. No es eso. No lo uno y lo otro son mentiras. En mi caso yo me meto, por decir algo, hay 1000 ejemplos. Me fijo en los, bueno, agarro uno, me fijo en los campos de colza que están alrededor de la casa que alquilo en Francia y veo que lógicamente a medida que cae el sol y va variando y va mutando la estación, se van pudriendo los girasoles y van girando la cabeza. Entonces paso una mañana y brilla y me miran y paso de vuelta de la escuela a dejar a los chicos y están girados y putrefactos. Y eso es un estado de ánimo y eso me lleva a tratar de pensar que ese estado de ánimo que me generan los girasoles putrefactos me da la clave de la escena en el declive del amor de la pareja en la novela nueva, por ejemplo. Y así, las trampas para los zorros, determinados ruidos, determinados olores. Es decir, voy mucho más como si fuera una pintora. Claro. Y de ahí sale el estado de ánimo que me permite hacer la escena entre los cónyuges. Claro. Pero no hay una a priori de hablar de ninguna diversidad, de ninguna decadencia entre cónyuges. Es algo de lo incapturable lo que dispara de pronto... eso arma la materia literaria. Claro. Romina, ¿qué pensás sobre esto que estamos hablando? Mi cerebro fue para otro lado de lo que entendimos de lo que vos decías. No, pienso, me quedé con lo del entre también y pienso como... Se me vino otra vez lo del malentendido, como para mí hay un malentendido entre lo que yo creo que voy a hacer, lo que puedo hacer, y lo que después se lee o se ve. En todos esos entres hay una cadena de malos entendidos que no trato de entender tampoco. ¿Y qué es eso? Yo tengo una hipótesis de lo que quiero hacer, luego tengo una hipótesis sobre lo que estoy haciendo, después tengo otra hipótesis sobre lo que creo que hice. Y luego está el otro que se encuentra con esa materia y cree que entiendo, o sea, no sé, imagínate que hay un montón de variedades de esa misma obra que se me escapan por completo a lo que quise hacer, a lo que pude hacer, a lo que terminé haciendo en efecto. Entonces, eso, no trato de entender, digo, para este tipo de charlas uno al final tiene que tener hipótesis ciertas sobre las cosas, pero no las tengo. No, y es interesante también no tenerlas. La pregunta ahora, arranco con vos, Romina, es... ¿Cuánto crees, porque es difícil de determinar fehacientemente, que puede influir una devolución de X aspecto? A veces es esto que decía Ariana, ¿no? Es una cuestión hasta estética de otra forma del arte que termina generando literatura, dramaturgia, etcétera, teatro. ¿Cuánto influye la mirada de lo que puede decir un lector, un espectador y demás? Digo, si hay una dialéctica ahí que tengas medida de que está, porque a veces está y uno no se da cuenta. Para mí siempre soy yo misma la primera espectadora, lectora, etc. Porque de hecho, por ejemplo, en mis obras de teatro es la única que la ve casi todas las veces, ¿no? Entonces, y creo que soy severa, tengo la psicosis suficiente como para poder ser muy, muy condescendiente conmigo por momentos y muy severa por otros. O sea, voy y vengo. Creo que en el medio quizás está algo parecido a lo que ve la persona que no me conoce. Y no sé, creo que con los años voy como teniendo una hipótesis de eso, de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que se va a percibir ahí. Me tomo a mí misma como la primera espectadora, como la primera lectora. Digo, me daría ganas de ver esto. A veces va por la negativa, ¿no? Y es algo que no tenés ganas de ver o algo que no te gustaría leer, pero en principio... la que está como ocupada con ese material por la mayor cantidad de años soy yo, entonces trato de generarme un entorno, un presente en el que me guste estar. Y después, bueno, si eso además convida y creo que estar en el presente abierto y atento, indefectiblemente no me creo tampoco tan importante como que lo que me pasa a mí es importante porque yo soy yo, sino que soy alguien, un sujeto en este momento histórico acá, y entonces es probable que la mitad de las cosas que me suceden a mí también le estén sucediendo a otros. Entonces es un poco canal, medium, no sé, creo mucho de eso en el arte, y creo que para eso hay que estar como abierto, receptivo, y después por ahí a gente no le hablas, a otras sí, pero por suerte somos muchos diciendo cosas distintas o parecidas, pero como, no sé, algo de eso, trato así de estar como muy abierta al mundo. ¿Vos acabas de preguntar cómo uno se siente como espectador o como lector de su propia obra? No, esa fue el inicio de su respuesta. Esa fue como el entre que ya le dio la respuesta. Charla, ¿no? ¿Se entiende algo? Se entiende. Todo caótico, ¿no? Queríamos cantar nosotros. Al final hay karaoke, vamos a cantar las de Luis Miguel, ya que está acá, canta acá cerca. No, la pregunta es,
sobre la dialéctica que hay entre la devolución que recibe quien escribe, en tu caso, y si hay un registro de cómo eso impacta en la creación a futuro. Digo, si hay una dialéctica en eso, no porque te tomes exactamente lo que te diga alguien, pero sí porque a veces la mirada del otro ilumina aspectos que cuando alguien es autor o autora quizás todavía no registró, ¿no es cierto? Pero igual voy a responder lo que yo quería que me preguntaras. Obvio. Voy a responder lo que yo quería que me preguntaras, que no me terminaste preguntando, y después lo tuyo. A ver. No, me acabo de dar cuenta por qué mis novelas antes de Matate Amor fallaron. Fallaron para mí, no es que las publiqué y tuvieron, también podría haber sido un fracaso comercial, pero digo, ¿por qué fallaron para mí? ¿Por qué no se editaron o por qué no llegaron a tener para mí un valor de verdad esas novelas anteriores, esos textos previos, también de teatro? Y es que yo no tenía ningún tipo de relación ajustada de verdad conmigo mismo, es decir, conmigo misma, me masculinizo. No me sabía leer, es decir, había estudiado muchísimo y todo, pero no tenía esa todavía ajustada, calibrada o puesta en marcha, no sé cómo llamarlo. Esa me parece imprescindible, diría yo, no sé qué pensás vos, relación de verdad que tiene que tener el que escribe consigo misma. No sé si ir al psicoanalista, no sé si qué método, cómo uno encuentra esa relación de verdad, pero yo no la tenía. Y en tanto que, obvio, ¿no? Uno no se sabe leer a sí mismo, también lee mal a los demás, ¿no? Es decir, hay que tratar, eso es una obviedad, de ser cada vez mejor lectora, cada vez mejor. Entonces, creo que en Matate Amor empezó, espero que dure lo más posible, una relación de verdad leyéndome a mí. Una cierta relación de verdad escribiendo, y eso es imprescindible. Y ayer veía Precoz y pensaba... no sé si vos lo haces así. Yo me doy cuenta cuando una palabra o una frase la estoy escribiendo canchereando, la estoy escribiendo en automático, la estoy escribiendo de mentira, la estoy escribiendo un poco para los lectores a ver si les gusta. Ahí ese es el momento en que habría que frenar, ¿no? Sí, vos lo decís en el libro eso. Ah, ¿lo digo? Sí. Digo Porque siempre lo mismo al final. No decís siempre lo mismo. No, decís en un momento, pasa que tengo tantas notas que anda a encontrarla, ¿no? Citando a alguien decís, acá está. No, básicamente lo que vos decís es que cuando se escribe pensando en el público, no se está escribiendo, no se está haciendo un escritor, solo hay que pensar en escribir. Digo, me parece que se relaciona con lo que acabas de decir. No, sí, yo creo que Chekhov decía, escribí hasta que cuando empezás a mentir, pará, ¿no? Hay un momento donde uno empieza a mentir. Eso, empezar a mentir, o esa especie de demagogia, puede ser una palabra, ¿no? Puede ser un giro. Yo no sé, supongo que los actores lo sienten, que hay momentos en donde están mintiendo, ¿no? Mintiendo, eso. Y respecto a lo que vos preguntás, parece que no entra en absoluto en el acto de escribir, es absolutamente extraliterario lo que piensen los demás. Ok, te voy a citar. Escribir es salir del autoengaño, intentar y fracasar, hacer las paces con uno mismo. Hay que aceptar estar muerto para escribir. Solo pudiendo morir, ver exactamente lo que ve un muerto, se llega a la escritura. Para escribir se necesita coraje, incluso el coraje de matar el talento. ¿Qué pensás, Romina? Esto de venir a presentar un libro que no existe te liquida, porque... Sí, porque tengo que citar todo lo de ella. No, aparte que... Igual cuando Romina, salga el de no ella me tenés yo. que venir, porque Además, corresponde. decilo, Ariana, Denis. decilo. No, yo quería decir que fui a ver las obras de teatro de Romina, leí a Romina en Entropía, Se viene Romina la no me carpeta. leyó, no fue a ver ninguna obra de teatro mía, yo quería decir eso. Esto es cierto, esto es cierto. Gracias por haber venido. Así es. Bueno, gracias. Adiós. Perdón, me distraje. ¿Qué? Voy a leer la cita de vuelta. No, el final léeme que me gustó mucho, que decía lo Vuelta, de... bueno, porque de pronto... Matar el talento. Sí, exacto. Sí, no sé, es un poco lo que estábamos diciendo recién. Para escribir se necesita coraje, incluso el coraje de matar el talento. Y otra frase, hay que aceptar estar muerto para escribir. Solo pudiendo morir, ver exactamente lo que ve un muerto, se llega a la escritura. Hermoso. Sí, matar el talento y sí, que creo que es la constancia también. Igual quien dice, ¿no? Por ahí se puede no ser constante y escribir una gran obra y no escribir más. Quizás no hace falta ser constante. Quizás
tendríamos que habernos bajado del barco mucho antes, eso también puede ser, lo vamos a descubrir más adelante. Pero sí creo que matar el talento es o diría matar la inspiración. Me subo ahí y digo matar la inspiración en el sentido de que la mayor parte del trabajo, digo, acá hay mucha gente que se dedica a la escritura, es muy penosa y no tiene nada que ver con el momento inspirador de bajada, que tiene como algo de frenesí, y después la gran parte del trabajo es muy aburrida, minuciosa, eso, juzgona con uno mismo, es este lector que uno tiene que ser de sí mismo y que tiene mucho de poco, tiene algo muy artesanal, muy de oficio, que me parece que es fascinante, pero que tiene menos glamour. Y que el estadio, mucha gente nunca trasciende, digo, como doy muchos talleres y hay muchas cosas en bruto que luego siempre quedan en bruto y que podrían haber sido otra cosa, pero nunca se les sometió a ese trabajo penoso de la artesanía, de la edición, y que me parece que casi que más que la escritura está en esa instancia que en esa otra primera. Perdón, mi gesto de... ¿No querés agregar algo? No, que es Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, el que dijo, que citaba en uno de sus diarios, vino un poeta romántico, suizo, se instaló en París y finalmente se suicidó porque solo tenía talento, no pudo escribir nada, solo tenía talento, ¿no? En ese sentido no es una cita mía, pero bueno, esta idea de que solo talento no alcanza, ¿no? Y sí, tampoco es mía la tradición de escribir como una especie de ejercicio riguroso y monacal de salir del autoengaño. Es decir, yo realmente no voy al psicólogo o al psicoanalista, no hago nada, no creo en nada, salvo una sola cosa, que es que escribir es salir del autoengaño, ¿no? Lleva muchísimo tiempo, por eso lleva muchas novelas, ¿no? Total. Hablamos un poquito del cine, vamos a hablar un poquito del cine porque dialoga con la formación y con la obra de ustedes. Dos datos al azar. La obra Sombras, por supuesto, que Romina tiene en cartel, tiene que ver con un trabajo que ese grupo de actores y creativos vienen haciendo en relación al cine de Fassbinder. Y bueno, y además Ariana ya lo dijo, ¿no? Tiene también su formación en relación, y su cercanía en relación al cine, y que va a volver a su obra al cine, o va a llegar su obra al cine a través de las adaptaciones que va a producir Scorsese. Bueno, sí, tranqui, ¿no? Bueno, ¿qué onda con lo de Scorsese? No, arranco con Scorsese porque hubo como una especie de... ¡Ah, Scorsese! Y en Fassbinder no se queda atrás, Fassbinder. Sí, claro, pues... Scorsese mata a Fassbinder, Herzog mata a Scorsese. Coppola, ¿qué? Fassbinder ya no tiene billetera, así que no. Pero se lo adapta un montón en teatro, en París. Una moda tremenda. Es de teatro, claro, es director de teatro en realidad. Sí. Bueno, en realidad no, también, las dos cosas. ¿Quién? ¿Qué onda Scorsese? Era la pregunta. Bueno, se me vino la revolución de nannies en Hollywood y... no, simplemente que una de las cosas más increíbles es que sí, Scorsese leyó las novelas, me consta que leyó Matate Amor en inglés. Por suerte conozco esa traducción muy bien al inglés, obviamente no soy bilingüe, pero no es croata o turco, puedo leerlo y sé qué novela es en inglés, así que sé lo que leyó Scorsese y sé de buena fuente, no creo que me hayan mentido, que la eligió él, las eligió, pero sobre todo esa para producirla, así que ese es la primera maravilla, ¿no? Que él fue lector y le gustó muchísimo. Y sé que encargaron a un autor irlandés, que es un gran autor, que lo tengo anotado por ahí el nombre, un dramaturgo director que está en Londres haciendo un teatro así súper. Él hizo la adaptación a guión, aún no me han llamado, no voy a mentir que nos estamos reuniendo periódicamente en el rancho de Scorsese en la colina en California. Ya la vas a agarrar a Scorsese. Que Jennifer vino, le hice probar mate, escuchamos Charly García, todo eso que me hubiera gustado, ¿no? Jennifer es Jennifer Lawrence, digo. No, bueno, simplemente hicieron el guión, sé que a Scorsese, por lo que me dijo mi agente, le gustó muchísimo el guión y a ella también, porque ella también, Lawrence, es productora, interviene su productora, y Lynn Ramsey es la directora, que muchos la conocen, que tiene un cine bastante, sí, corrosivo, ¿no? Bastante independiente dentro de la industria, por supuesto.
Así que bueno, supuestamente empezaban a filmar en un pueblo de Mississippi, Memphis, un pueblo polvoriento, decadente, aislado, americano, con esa estética que va muy bien, ¿no? Porque uno dice tus novelas son country, muy campiña francesa, Flaubert, George Sand, Chopin. Sí, también tienen algo obviamente del imaginario americano, que todos crecimos viendo películas americanas independientes. Ahí está el cine en tu creación. Y ahí está el ocaso, los cielos a veces y el sol y los colores son americanos. Y tal vez la lengua y lo que comen es francés, pero hay una cruza, ¿no? Así que bueno, eso va a estar por salir. Esa es mi colaboración en el cine por ahora, ¿no? Pero sí me formé en el cine. Yo pensé que estaba destinada a ser directora de cine y envidiaba mucho a Lucrecia Martel. Ahora la admiro, no la envidio, pero en su momento la envidiaba y quería hacer películas a lo Lucrecia Martel. Como no logré hacer esas películas, escribí novelas. Pero pensé que iba a ser directora de cine y finalmente no. Pero siempre está el cine en lo que escribo de modos más ocultos y más interesantes que lo que uno supone. No es que grito ¡corten! O sea, no es que estoy pensando en cuadros, pero hay algo de la sintaxis del cine que está ahí, como que escucho la temporalidad del cine. Hay un libro que quizás me cambió un poco la vida, se Esculpir en el tiempo, de Tarkovsky, no sé si lo conocen, si lo leyeron, y habla eso, que un poco hablábamos antes con Romina, de qué tiempo transcurre en una obra, cuál es la temporalidad de una obra, ¿no? Bueno, la temporalidad de mis novelas a veces es cinematográfica, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Fassbinder y un diálogo renovado, porque Sombras, por supuesto, tiene semanas de estrenada la obra. Sí, estaba pensando en lo que decía Ariana del cine como que aparece de otro modo, y a mí me pasa eso también. Cuando hago las obras de teatro y las dirijo, las veo en el momento en el que las estoy dirigiendo un poco como si fueran películas. O sea, porque el ojo hace eso en el teatro, ¿no? Recorta, decide, hace tamaño de plano, decide qué mirar. Entonces uno está también viendo una obra de teatro a modo, si quiere, o lo piensa así, puede hacer su propio recorte de encuadre. Entonces me pasa que cuando las miro, las dirijo, que las veo muchas veces, y las veo por partes, eso, estoy como... A veces tengo la fantasía de que es una película lo que estoy haciendo, pero no se lo digo a nadie. Eso, un poco lo que dice Ariana de cuando escribe, como que aparece de otra manera el cine. También es a lo que, de alguna manera, junto con la literatura, en nuestra época en la que no había internet, más estuvimos expuestas. Es cine y, bueno, televisión también, pero cine y literatura, ¿no? Como los dos lenguajes en los que nos formamos en una época pre-globalización. O sea que sí, está dentro de alguna manera. Y en cuanto a Fassbinder, sí, nosotros lo usábamos como referencia bastante con esta compañía de actrices y actores por la forma de actuación de las actrices y los actores en sus películas, que igual no es que son siempre iguales tampoco, porque tiene películas muy distintas entre sí, pero sí hay algo del artificio muy, muy grande en sus películas, como no es nada realista la actuación. Supongo que tiene que ver con que él se formó en el teatro y que la mayoría de la gente que está en sus películas son sus compañeros de esas compañías de teatro. De hecho, sus primeras películas son muy, muy teatrales, con plano fijo y secuencias largas de cosas que suceden adentro de esos planos fijos. Y hay algo muy poco realista en su modo de actuación, que pega a la vuelta, con un artificio tan grande que pega a la vuelta y termina siendo muy verdadero, a mi entender como espectadora. Y entonces siempre fue como referente esas actuaciones para nosotros cuando ensayábamos. Y ahora ya directamente nos arrojamos a, no sé, es como una especie de diálogo con la obra de Fassbinder para mí, para nosotros, porque no es, digamos, no es que pretende imitar ni nada de eso, sino que es como un diálogo con su universo, o con algo de su universo, porque también sus películas son todas muy distintas entre sí. Y esta apuesta particularmente es 360, o sea, los espectadores están en los cuatro frentes, o sea, las actrices y los actores actúan ahí adentro, y entonces nadie ve lo mismo, ¿no? La gente está sentada en cuatro puntos de vista distintos y ves un solo costado de la obra, entonces ves espaldas. En eso también para mí está ya como una cosa medio más arrojada a esto que digo del cine, que es que durante mucho rato ves a una actriz o actor de espaldas que te está tapando una parte del otro cuerpo, y el que está al lado tuyo ya está viendo otra perspectiva. O sea, está como potenciado esto también del punto de vista. Que no sé, eso sí, me gusta dirigir obras de teatro pensando que estoy haciendo cine, pero que no haya cámara ni ninguna cosa de la técnica.
que también a veces son como muy... traen problemas. Sí, no, que no conozco ninguna gran obra de arte o que nos haya, que me conmueva, que no sea varias cosas a la vez, ¿no? Un poco volvemos a lo que dijimos antes, que es un tópico, que es que uno no escribe nada, uno no escribe, hasta cuando te dan en poesía la consigna es describí un objeto, bueno, nunca estudié, pero digo, describí un objeto, el clásico ejercicio de la poesía, y uno, bueno, describo una mesa, lo más sencillo que encuentres, y esa mesa nunca es esa mesa, ese desplazamiento o ese corrimiento también está en los géneros. Yo siempre, no sé si vuelvo a lo psicótico, yo siempre cuando veía Las frutas de Cézanne, obviamente veía una tarde soleada que se va en una obra, en una película. Es decir, que siempre son varias cosas a la vez. También el cuadro, ¿no? A veces hay momentos de la obra de teatro precoz que yo ayer veía y decía, esto es un cuadro, ¿no? Y por momentos era una película de los hermanos Dardenne, entonces, pero tiene que ver con la temporalidad, creo, ¿no? Obviamente, preguntas, nos quedan pocos minutos, voy a hacer una última, un poco arbitrariamente, tomándome de una cita del libro que me gustaría que las dos respondan como para cerrar. Ya tenemos que cerrar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, el editor puede hacer una pregunta, sí. Si, ¿Cuándo sale el nuevo libro? si Romina, si ya sabes el título del libro. ¿Sabes el título del libro? La La picantea, picantea chicos. del editor. Habíamos dicho un tramo en el mundo, era una de las opciones. No, me pone cara de no, y bueno, No dije que eso es todo lo que comentamos, pero no, todavía no. ¿El tramo del mundo? Un tramo en el mundo. Un tramo en el mundo, ok. No lo registren antes otros editoriales, porque... bueno, de la página 24, esta frase que cita Ariana, me gustaría correrme un poquito de la cita para hacerles una pregunta, de Mayakovsky. Ya tengo la novela, ahora solo falta escribirla. Liliana Hecker dice que el momento de mayor felicidad es cuando encuentra el cuento, no cuando lo escribe, sino cuando lo encuentra, digamos. Si es que hay un momento de mayor felicidad, ¿cuál es para cada una en el trabajo de la escritura? Porque es de Liliana Hecker, por ese libro. Bueno, pero hay que saber citar también. Sí, la anécdota de Mayakovsky, la anécdota de Mayakovsky o Mayakovsky, poeta ruso, que siempre me encantó cuando de estudiante de la UBA la llevaba conmigo, anotábamos siempre todas frases en todos lados, ¿no? Claro. Todos mis roperos abrís y está Dostoyevsky, aunque exista Dios, no importa. Bueno, no, la anécdota de Mayakovsky, que es cierta, por supuesto, es que él tenía un amigo, muy amigo, que cansado de verlo muerto de hambre, como era la condición y sigue siendo de cualquier poeta, muerto de hambre, y entonces el amigo tan bueno le vendió un libro a una editorial, se lo vendió, cobró, y después le dijo, bueno, ya está, ya firmé el contrato, ya cobraste, ahora tenés que escribirlo, ¿no? O sea, que el libro ya existía y él no había ni siquiera escrito el libro. Es siempre un poco así, ¿no? ¿Cuál es el momento de mayor felicidad? Es linda la pregunta. En mi caso, no está prefigurada ninguna trama, valga la redundancia, antes, no hay una prefiguración de una trama completa. Bueno, esto va así, después va así, bueno, por la forma que adquiere, por cómo están armados mis libros, no puede haber eso, es imposible. Saldría mal el experimento, pero sí es cierto que hay un momento de epifanía previo a escribir, sin el cual no te puedes sentar a escribir, o te sentás a escribir, pero eso no es escribir, que sería el momento, no, me sale decir algo que dije muchas veces, quería decirlo de otro modo y no sé cómo decirlo, pero bueno, que se arma la lengua, no sé cómo decirlo de otro modo, no que estoy escuchando Glenn Gould otra vez, o ópera, no que estoy anotando cosas, no es el momento de anotar, acopio de material, como dicen en teatro, tampoco el momento de haber terminado la novela, es el momento en que se arma la lengua. Ese es un momento que es difícil de detectar y que no tiene que ver con un recurso, ni con una técnica, ni con el talento otra vez. Cómo se arma la lengua de una novela es todo el tema, ¿no? Pero en el momento en que se arma una lengua, y eso te puede llevar varias novelas de intentar varias novelas. Ahora terminé toda una novela entera, me dijeron, y acepté eso, ¿no? Porque uno puede no aceptarlo, no, y dije, es verdad, y otra vez arar los campos a buscar la lengua que sí arme una novela. Yo diría que ese es el momento de felicidad. Cuando se arma la lengua. Cuando se arma la lengua, y después hay que ir al frente, ¿no? Hay que poner el cuerpo.
Romina. Para mí es como el momento en el que ya tenés, como estás con una cantidad de material, pero todavía falta el hilo conductor de alguna manera, o algo que termine de coser todos esos elementos y proviene algo que para mí en general proviene del mundo alrededor, que tiene que ver con esto que también decía de estar atento, una película, una anécdota, algo que ves en la calle, alguna cosa que te termina de... entendés lo que necesitas viendo la obra de otra persona, leyendo a otra persona o lo que sea, o una noticia, bueno, puede ser, la fuente puede ser cualquier cosa, que te viene la epifanía de esto es lo que necesito y eso termina de... levanta todo lo anterior y se termina de coser el objeto de un modo que no lo puedes explicar y que hace que todo caiga en su lugar. Y ahí, en general, cuando pasa eso, yo digo, entonces estaba bien lo anterior también. Como si fuera que el material es más inteligente hacia adentro que lo que uno puede ser. Y lo mismo pienso también en el teatro, que siempre siento que el cuerpo, espectadores, todo junto es más inteligente o más sabio que cada una de esas personas por separado. Bien. Para seguir con Romina Paula, Sombras por supuesto, Art House, googleen, está buenísima la obra. Sus novelas están abajo en Entropía, hay una Mansalva escritos en Word. El año que viene va a salir el libro, que acaban de tener la primicia del título, medio forzadito, Denis, pero bueno, salió. Para seguir con Ariana están sus libros en Mar Dulce, Degenerado en Anagrama y por supuesto El ruido de una época en librerías. Y 3:30 va a estar firmando abajo. Y Precoz acá a la vuelta, y etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos en Google. Gracias a todos y a todas. Bueno, gracias.